Unidad 1. Números reales y desigualdades. ¿No? Esta parte es importante que conozcamos qué son los números reales. ¿Ya? Los números reales engloban a todos los números que conocemos, como por ejemplo acá tenemos lo que son números naturales que van de 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, positivos. ¿Ya? También engloba a lo que son números naturales completo. ¿Ya? Hay dos tipos de números naturales acá. ¿No? Uno que incluye el cero, se le conoce número natural completo. ¿Ya? También entre números reales tenemos a los números enteros. Los números enteros pueden ser negativos, incluyendo el cero positivos. ¿Ya? Su representación o la letra que se maneja es Z mayúscula. También tenemos números fraccionarios, ¿ya? A esos números se le conoce como números racionales. Entonces acá tenemos dos números, división de dos números, x igual a p dividido entre q. P y q pertenecen a números enteros, ¿ya? Acá tenemos que tomar muy en cuenta el número q o la letra q, el número y ese número tiene que ser distinto de cero. Si es igual a cero, va a existir división entre cero. Eso nos va a dar un error en la calculadora, ¿no? Entonces, hay una restricción acá. Tiene que ser distinto de cero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos 2, 1/2, 4/3, 7/9. En decimales también podemos representar 0,66, etcétera. Dentro de los números reales tenemos a otros números conocidos como números irracionales. Ya se representa con una Q complemento o Q asterisco. Entre los números irracionales tenemos a lo que son la raíz cuadrada de un número, en este caso de 2, el valor de la pi, que conocemos es 3.14 y varios decimales, el número Euler, ¿sí? Que es 2.7182 y varios decimales, ¿no? A esos números se le conocen números irracionales, ¿ya? Entonces, para que un número irracional, acá dice, ¿no? X pertenece a números racionales, tal que X pertenece también a números irracionales. Entonces, a todos los números que hemos visto, se le engloba a los números reales. O sea, dentro de los números reales existen otros números, ¿ya? Aparte, también tenemos otros números conocidos como números complejos, ¿ya? Donde no existe una raíz negativa de un número, ¿no? Raíz negativa de un número no existe. Entonces, a ese tipo de números se le conoce como números complejos. Es imaginario, ¿ya? Raíz de un número negativo es imaginario. ¿Ya? Entonces, básicamente los números reales engloban a todos los números. ¿Ya? Hasta ahí es el primer punto. Entonces, a partir de acá vamos a ver algunos axiomas y teoremas de los números reales. ¿No? Acá tenemos dos diferentes conceptos. Por ejemplo, axioma. ¿Qué significa un axioma?
Porque hemos visto en los textos siempre existe axiomas, teoremas, todo eso, ¿no? Entonces, un axioma dice, no precisa una demostración ni argumentación alguna. O sea, un axioma ya está definido. ¿Ya? O sea, no es necesario demostrar, dice, ¿no? En cambio, un teorema, hay que demostrar, ¿sí? Hay que demostrar y verificar si es verdadera, ¿sí? Entonces, hay dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta esos dos conceptos, ¿ya? Ahora, vamos a ver algunas propiedades de axiomas. Acá tenemos si A, B y C pertenecen a números reales, o sea, la R representa a los números reales, ¿sí? La primera axioma tenemos en acá, es conocido como clausura, donde A más B pertenece a números reales, A por B pertenecen a números reales. No, algunas de las axiomas ya conocemos lo que es la conmutatividad, ¿sí? La asociatividad, ¿no? Eso ya hemos visto, ¿han visto? También existe lo que es el neutro. En la suma, el neutro es el cero. Y en el producto, el neutro, el número neutro es el 1. ¿Ya? Si fuera cero en el producto, ya no tiene sentido, ¿no? También acá vemos existencia de negativos, ¿no? Cuando A más, entre paréntesis, menos A, ¿no? Acá aplicamos ley de signos, más por menos va a ser menos, más A menos A va a ser cero. Entonces se puede escribir de esta forma, ¿no? Menos A. La inversa. Acá tenemos la existencia de la inversa y cuando un cociente, cuando el denominador, acá tenemos 1 sobre A, sube al numerador con su exponente negativo. ¿Sí? Si es 1 sobre A, es igual a elevado a la menos 1. Si fuera acá A elevado al cuadrado, acá en el numerador va a estar A elevado a la menos 2. ¿No? Eso es la inversa. También tenemos la propiedad de distributividad, ¿sí? Donde podemos distribuir de esta forma, ¿sí? En el caso, acá tenemos una nota, en el caso de resta y cociente, son solo casos especiales de suma y producto. Ya, esto es importante, ¿no? Cuando restamos dos números A menos B, va a ser igual a más, entre paréntesis, menos B. O sea, estamos sumando acá, suma. Lo propio ocurre cuando es una división. A sobre B es igual a A por 1 sobre B, equivalente al producto. Eso nos dice acá, ¿no? A por B elevado a la menos 1. En este caso, su exponente de B es 1, por eso acá aparece menos 1. Donde la B tiene que ser distinto de 0. Si la B es 0, 1 sobre 0 no existe, ¿no? Entonces, hay algunos datos muy importantes que vamos a necesitar más adelante. Seguimos. Acá sigue las axiomas, ¿no? Cuando un número se compara con el mismo número, en este caso A es igual a B,
perdón, A es igual a A, se le conoce como reflexividad. ¿Ya? Simetría. A igual a B. También podemos escribir B igual a A. Transitividad, dice, ¿no? Entonces, cuando A es igual a B y B es igual a C, entonces podemos decir que A es igual a C, ¿no? Ahora, en acá hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Nota, dice, no confundir que 4 al cuadrado es igual a 16. ¿Es verdadero? Sí, ¿no? 4 al cuadrado es 16, 16 es igual a 16, sí. En este ejemplo, x al cuadrado menos 16 es una ecuación cuadrática donde obtenemos dos raíces, ¿ya? Entonces, si factorizamos esa ecuación, acá tenemos x por x al cuadrado, menos por más, es menos 4 por 4, 16, se cumple, ¿no? Pero en este caso tenemos dos raíces que son el mismo valor, pero uno es positivo y otro es negativo, ¿ya? Son distintos, dice, ¿no? Entonces, seguidamente tenemos lo que son teorema de los números reales. Acá está el teorema. Primera teorema, ¿qué dice? Si A, B, C, I, D, además el X, dice, ¿no? Pertenecen a números reales. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Levanta la mano. Licenciado, en la parte que nos decía de simetría, en esa parte, ¿cómo explicaba más antes de transitividad? A esta parte, ¿no? Por favor. Ok. Sí, Ya. Simetrías, ¿no? O sea, tenemos acá dos números. A es igual a B, dice. Esos dos números, su simetría, ¿sí? Va a ser esta. Lo mismo, solo que va a ser invertido, ¿no? Si A vale un número 2 y B vale un número, por decir 3, 2 es igual a 3, su inversa va a ser, su simetría va a ser 3 es igual a 2. De esa forma. Ahora, en esta parte, en transitabilidad, A igual a B, dice, y, acá este símbolo significa y B es igual a C, ¿no? Comparamos, esto es una comparación de álgebra, este se maneja en álgebra, lo que es el y, el or, todo eso. Entonces, si estamos comparando estos dos números, ¿no? Al final, ¿qué vamos a llegar? Vamos a concluir que A es igual a C. O sea, esta A va a ser igual a este número C. Eso dice la transitabilidad. ¿Está bien? Ya. Estábamos ingresando acá con los teoremas, ¿sí? La primera teorema dice, ¿no? A más B es igual a A más C. ¿Sí? Un número A, otro número B es igual a A más C. Entonces, la B va a ser igual a C para que se cumpla esta igualdad. Entonces, en vez de la, de la C, podemos reemplazar acá con la B. Entonces, A más B y A más B vamos a tener acá. Eso nos dice acá, o sea, a cualquiera de los números podemos reemplazar, ¿no? O podemos utilizar en vez de A más C para que sea A más C igualitos. Acá lo propio, A por B es igual a A por C. Y A es diferente de cero. Entonces podemos reemplazar acá, ¿no? En vez de la B, podemos utilizar C. O caso contrario,
en vez de la C podemos utilizar la B para que sean iguales. A por B igual a A por B. O A por C igual a A por C. Eso nos dice, ¿no? Esos son los teoremas. ¿Ya? Entonces acá tenemos varios teoremas. Por ejemplo, acá A más X es igual a B, dice. Entonces, despejando acá, ¿no? Estamos despejando X. ¿A qué va a ser igual? B menos A. En el producto, lo propio, A por X es igual a B, dice, donde A tiene que ser distinto de cero, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces despejamos el valor de X, nos va a quedar B sobre A. ¿Sí? Está multiplicando A, pasa al otro lado A, dividir. Son operaciones básicas, ¿no? De esa forma tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, el teorema, el 10, A entre B más C entre B, lo que hacíamos, lo que conocemos es hacer el común denominador, ¿sí? Eso se aplica, es un teorema también. Lo propio pasa en el 11, ¿no? Si son dos números distintos en el denominador, ¿qué es lo que se hacía? Es multiplicar como un denominador y encontrar los demás valores, ¿sí? En producto, en el 12, es un producto de fracciones que lo que se hace es la multiplicación directa, ¿sí? Estos valores ya conocemos, ya solo estamos recordando un poco, ¿no? Acá tenemos doble fracción, ¿sí? A dividido entre B, dividido entre C, dividido entre D. Entonces, en acá lo que se hace es los extremos y medios, ¿sí? A por D y B por C. ¿No? Básicamente son esas propiedades que vamos a utilizar, necesariamente, implícitamente vamos a tener que utilizar. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Prueba de 1, dice, ¿no? Acá es una demostración de esta teorema, ¿no? B es igual a B, hemos dicho que es reflexiva, no es una axioma, ¿sí? Existencia de neutro, hemos dicho que existe en la suma, ¿sí? Acá estamos aumentando al B más un 0, pero sigue siendo B igual a B. No ha cambiado absolutamente nada. En acá, B es igual a B. También hemos visto un axioma que la existencia de negativo, ¿sí? Si aumentamos a la B, si sumamos A más menos A, esto nos resulta que va a ser 0. Sigue siendo B igual a B, ¿sí? Acá podemos asociar. En acá tenemos más A, acá vamos a tener menos A, sigue siendo B igual a B. En acá podemos asociar también, ¿no? Separando lo que es negativo, en acá ya no se puede simplificar, ¿no? Porque ya tiene asociado. ¿Ya? Entonces, como acá nos aparece una C. ¿Esta C de dónde viene? No, acá note, como no tenemos C, ¿de dónde aparece esto? ¿No? Hemos dicho que la existencia de neutro o donde la B es igual a C, ¿no? De acá aparece eso, ¿no? Yo puedo escribir acá, en vez de la B, lo estoy escribiendo C, pero sigue siendo el mismo, ¿ya? Y como ya tengo la C, ya puedo agrupar acá y desagrupar también, ¿no? O sea, con mutatividad lo volvemos a agrupar lo que es A y menos A.
Entonces, acá ya aparece lo que es la C. B es igual a C. Como A más menos A es 0, este es 0, nos queda B igual a C. Entonces, esto es el axioma de neutro donde B es igual a C. Eso hemos visto en las axiomas en esta parte, esta. Estamos demostrando eso. Dice, ¿no? A más B es igual a A más C. Entonces, B es igual a C, dice. Entonces hemos concluido acá, evidentemente B es igual a C. ¿Bien? Listo. Hasta ahí es la parte de teoremas y axiomas de los números reales. ¿Ya? Seguidamente vamos a pasar al otro punto, lo que es la representación gráfica de los números reales. ¿Ya? Entonces vamos a empezar definiendo el concepto de un intervalo. ¿Ya? ¿Qué es un intervalo? Es un subconjunto de los números reales. ¿Sí? Un intervalo es un subconjunto de los números reales. ¿Cómo graficamos o cómo representamos los números reales? ¿No? Para graficar los números reales podemos hacer sobre la recta horizontal llamada eje real o conocido como eje de las X que conocemos, ¿sí? Donde el número 0 va a ser el centro. A partir del número 0 tenemos al lado derecho los números positivos hasta el infinito. Y a partir de 0 a la izquierda tenemos los números negativos hasta menos infinito. Entonces, a esta recta vamos a representar los números reales. Todos los números reales que hemos visto está en esta recta. Ahora, como hemos dicho que un intervalo es un subconjunto, ¿no? Tales que, dice, ¿no? A menor igual a X, X menor igual a B. Esto es un intervalo, ¿no? Donde se incluye el valor de A y el valor de B. Entonces, supongamos que puede ser el valor de A el -2, ¿sí? Y el otro, el valor de B puede ser el 3. Entonces, a eso se llama el intervalo. Otro ejemplo puede ser acá desde -4, o sea, todos los números que estamos viendo acá, hasta 6, ¿no? Eso es un intervalo. ¿Ya? ¿Está bien? Luego vamos a ver lo que es el mayor, el menor y el menor igual, todo eso, ¿no? Ahora, para graficar los intervalos se utilizan los siguientes puntos. ¿Ya? Tenemos intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos, todo eso. ¿Ya? Cuando un intervalo es cerrado, vamos a representar con una circunferencia sombreada, de esta forma. Cuando un intervalo está abierto, solamente una circunferencia vacío.